y gracias, de 100 latidos y te dicen, doctor, es que tengo taquicardia. No, señora, tiene un ritmo sinusal. O a veces es que tiene acelerado el corazón y tiene fiebre. Bueno, esa es la causa. O tiene acelerado el corazón y tiene dolor. Esa es la causa, ¿no? Pero siempre en rangos sinusales. Ahora, hay un espacio que nosotros todavía podemos considerar como normal cuando hay una frecuencia cardíaca menor a 150, ¿sí? O que no descompensa el sistema cardiovascular del paciente. Esa frecuencia de 100 a 149, siendo como muy estrictos matemáticamente hablando, en esos rangos de frecuencia todavía se considera como sí una taquicardia, pero modificada por algún factor, como puede ser la fiebre elevada, como puede ser al hacer ejercicio, como puede ser alguna enfermedad que esté descompensando el metabolismo, una acidosis, una alcalosis, un estado, una hemorragia, por ejemplo, ¿no? Esas aumentan la frecuencia cardíaca. O lo típico que nos llega por mucho, las crisis de ansiedad, ¿no? Tienen una frecuencia de 130, 140 y el paciente no está descompensado, no tiene datos de bajo gasto. Eso todavía no es una arritmia que se debe manejar. ¿Quién genera esas frecuencias? El nodo sinoauricular, porque el nodo AB maneja frecuencias más pequeñas, maneja frecuencias que los libros nos dicen que van de 60 o de 59, vamos a usarlo, de 59 a 20, ¿sí? Y las fibras de Purkinje dan una frecuencia cardíaca de 20 a 15, que ya no es compatible con la vida. Y estos regularmente puede darnos pocos ectópicos de frecuencias y es donde aparecen las arritmias. Entonces eso es el cronotropismo, la capacidad de generar una frecuencia cardíaca. Luego vamos a tener el dromotropismo, así como el dron. De eso se pueden acordar para que no se les olvide. El dromotropismo es la capacidad que tiene el músculo cardíaco para transmitir los potenciales de acción y tiene un sistema excitoconductor que transmite esos potenciales, ¿no? Ya habíamos hablado del nodo sinoauricular, del nodo AB y de las fibras de Purkinje. Estos son cúmulos de células marcapasos que pueden desencadenar o iniciar por su velocidad de descarga, es decir, porque su tiempo de periodo refractario es más corto, como ayer lo platicábamos, pueden generar frecuencias más rápidas. Pero hay también un sistema de células marcapaso que están diseñadas para que los impulsos pasen más rápido a través de esas vías, ¿sí? Estos no se especializan, no son células del corazón que se especialicen en la contractilidad, sino que se especializan en la transmisión de los impulsos. ¿Cómo lo hacen? A través de, lo hacen a través de canales que se llaman uniones en hendidura o tipo gap, ¿sí? Acuérdate que estos son los que son 6 conexones que generan, vamos a decirlo así, un túnel, un canal entre célula y célula, y entonces cualquier potencial de acción, cualquier cambio súbito de las cargas en una célula pasan más rápido y permiten que la manera de conducir funcione como se le llama como sinusoide, o sea, como una unidad, ¿sí? Eso permite que, por cierto, es distinta la velocidad de contractilidad de las aurículas con los ventrículos, tienes que saber. Las aurículas funcionan como uno, ¿sí? Y los ventrículos como uno, es decir, primero en la dinámica del ciclo cardíaco se va a contraer las aurículas y después se van a contraer los ventrículos, ¿de acuerdo? Hay un retraso de milisegundos que eso permite el vaciamiento de las aurículas hacia los ventrículos y posteriormente la eyección. Entonces, el tejido que se especializa en transmitir es el sistema excitoconductor gracias a las uniones tipo GAP que están en los discos intercalares, si te acuerdas de la histología, y esto permite el paso más rápido de los potenciales de acción. Obviamente, una vez que están pasando por estas vías, también se van a estimular células de tipo no marcapasos, sino células, el cardiomiocito normal que sí se contrae. Después, la otra característica es el inotropismo
y lusitropismo. El inotropismo se refiere a esto, al acoplamiento, excitación, contracción, es decir, a cómo un potencial de acción genera una dinámica de cambios iónicos para poder llevar a cabo el ingreso de calcio y la liberación de calcio para empezar el ciclo de puentes transversos. ¿Sale? El decir acoplamiento, excitación, contracción, muchachos, es esta dinámica de que viene un potencial de acción de la célula marcapaso, trae una carga de despolarización, esa carga de despolarización genera una apertura de los canales de calcio de hidropiridina, este canal se abre y a diferencia del músculo esquelético, acuérdate que se abre, o sea que si se abre el canal de calcio, se abre el de rianodina, acá no es así. Aquí se abre el canal de calcio, se queda abierto y al ingresar el calcio desencadena la apertura de los canales de rianodina tipo 2 del músculo cardíaco. ¿De acuerdo? Entonces esa es una característica que tienes que tener bien en claro en el inotropismo cardíaco, a diferencia del músculo esquelético, porque los fármacos que vamos a usar nos van a dar efecto en el músculo cardíaco por esta diferencia de función en los canales de hidropiridínicos que permanecen abiertos más tiempo. Entonces, una vez que se abre ese canal de calcio en el túbulo T, después va a estimular los canales de reanodina en el retículo endoplásmico liso, que ahí estás viendo como un cuadrito con los puntitos verdes, se apertura y entonces ese calcio más el calcio que viene del líquido extracelular se van a ir a la troponina C para iniciar lo que ahora llamamos ciclo de puentes transversales. ¿Sí? Esto es inotropismo cardíaco, la dinámica de apertura de los canales de calcio, de rianodina, para generar un aumento de calcio intracelular y llevar a cabo el inicio del ciclo de puentes transversos. Eso es inotropismo cardíaco, ¿sale? ¿Por qué lo aprendemos? Porque finalmente para la farmacología del paciente hipertenso, del paciente cardiópata, se usa y se usa muchísimo. Y vas a escuchar siempre en farma que te dicen, es inotropismo, favorece el inotropismo cardíaco o disminuye el inotropismo cardíaco. Por ejemplo, en casos de crisis hipertensiva sí nos llegan pacientes a la consulta y tú le das, por ejemplo, lo primero con lo que podemos iniciar una crisis hipertensiva de tipo emergencia o urgencia, es decir, una cifra de 180 sobre 110 que pone en riesgo los órganos diana como el cerebro, como los pulmones, como los riñones. Tú tienes que bajar esa presión un 20%, 25% es lo que dicen las guías de práctica clínica. ¿Con qué lo bajas? Primero un relajante muscular, ¿no? Relajas el músculo liso y haces una vasodilatación. Entonces, si haces vasodilatación, por lo tanto, hay una disminución de la presión, pero hay quienes no responden. ¿Qué damos? Un fármaco que es inotrópico negativo, o sea que me disminuye esta función. Y al disminuir esta función de apertura y cierre de canales de calcio, disminuyo la contractilidad del corazón, disminuyo la frecuencia cardíaca y acuérdate que si disminuyo la frecuencia cardíaca, disminuyo el gasto cardíaco. Sí, ahí por dos vías ya reduzco la presión arterial. Es por eso que estudiamos esto. Ahora, después del inotropismo viene un proceso de relajación. Acuérdate que hay por lo menos tres mecanismos que se usan para reducir el calcio intracelular. ¿Sí? Uno de ellos es el que estás viendo ahí, el canal de sodio-calcio, ¿no? Que saca el calcio al líquido extracelular y mete sodio, entonces reduzco de alguna manera la concentración de calcio. Otro mecanismo que usamos son ese es el canal que estás viendo en el retículo sarcoplásmico, que es a través de una bomba ATP, que son los CERCA, que leíste en tu libro de fisiología, que estos son finalmente canales que usan ATP para aumentar vamos a usar el reingreso del calcio al retículo sarcoplásmico. Y este es el mecanismo más importante del lusitropismo, la capacidad de relajación. ¿Sí? Lo cerca es el principal responsable del lusitropismo, la capacidad de relajación. De ahí en fuera, pues el canal de sodio-calcio
El simportador sodio-calcio es mínimo esa función realmente. ¿Sale? Y me falta uno. Ahorita vamos a ver cuál es. Entonces esto es inotropismo y lucitropismo, y esas son las 5 propiedades fundamentales del corazón que tú tienes que manejar muy bien. Vasmotropismo, capacidad de excitabilidad. ¿Qué usaba yo cuando era estudiante y no me lo podía aprender? O sea, por más que lo intentaba, el vasmotropismo no me quedaba. Mira, yo pensaba en Batman. Si tú y yo nos encontráramos a Batman, el real, no el nuevo que eligieron, ¿no? El Batman, el Batman, el real en la noche, si se te aparece Batman, tú te vas a emocionar, te vas a excitar. Entonces eso es una capacidad de excitación, batmotropismo. Yo creo que no se te olvida, ¿no? Batmotropismo. Es la capacidad de excitabilidad que tiene el músculo cardíaco. El cronotropismo viene de crono, frecuencia, un cronómetro, ¿no? Te genera la frecuencia cardíaca. ¿Quién te da la frecuencia cardíaca? Ya aprendimos las células marcapaso. Las células marcapaso, que acuérdate que tienen fase 0 prolongada, no tienen fase 1, no tienen fase 2, tienen fase 3 y tienen fase 4. ¿Vale? Eso es el cronotropismo. Dromotropismo, como el dron. El dron te sirve para conducir, ¿no? Vuelas tu dron. Bueno, ese es el dromotropismo, la capacidad de conductibilidad del corazón. El inotropismo tiene que ver con sus iones. Entonces, inotropismo es con la dinámica iónica, que permite el ingreso de calcio. Acuérdate que primero, el primer canal iónico que se abre son los canales de calcio lento, que para términos farmacológicos, fisiológicos, se les dio el nombre de receptores de dihidropiridina. ¿Sí? Entonces ese es el primero. Después se aperturan los canales de rianodina. ¿De acuerdo? Acuérdate que quien inicia la excitabilidad en el músculo cardíaco son las células marcapaso. Primero tenemos los canales de calcio dependientes de voltaje, estos se abren, luego estimulan a los canales hidropiridínicos que están en el túbulo T, y esos canales hidropiridínicos están muy cerquita de los canales de rianodina 2 que están en el retículo sarcoplásmico. Entonces, canal de calcio lento, canal de hidropiridínico, canal de rianodina y listo. Fíjate, nada más son 3, no es nada difícil. Y después en el lucitropismo tienes la cerca, que es una tepasa, que vuelve a meter al retículo endoplásmico liso, que es el retículo sarcoplásmico, mete el calcio, obviamente el calcio se une a la calsecuestrina, ¿sí? Y después están los canales de calcio-sodio, que son importadores, y obviamente la bomba sodio-potasio TPasa, ¿no? Que me hace un transporte activo secundario para el importador calcio-sodio, acuérdate de esa parte, ¿sí? Entonces, vasmotropismo, cronotropismo, dromotropismo, inotropismo y lucitropismo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, parece que no. Fíjense, esto lo tienen que aprender. Creo que al principio yo me acuerdo que fue de memoria, incluso para mí, pero después ya aprendes a ver la lógica en ello, ¿no? Básicamente vean cómo en el vasmotropismo, la capacidad de excitabilidad, hay una dinámica iónica. Primero se aperturan en el caso de las células marcapaso, ¿va? En el caso de las células en marcapaso es distinto. Aquí es en el caso de los cardiomiocitos, son los que hacen la meseta. Acuérdate que el corazón tiene 2 tipos celulares, las células marcapaso y los cardiomiocitos, que son contráctiles. Entonces, en el cardiomiocito es donde nos enseñaron esta gráfica, que en la fase 0 hay una apertura de canales de sodio. Cuando se cierran estos canales de sodio que son dependientes de tiempo, ¿sí? Solo están abiertos unos milisegundos y se cierran. Cuando se cierran estos, existe una apertura de canales de potasio. Hay unos canales de potasio que son de fuga, también participan aquí. Realmente hay una familia inmensa de canales de potasio, y esto es lo que debes tú conocer. Una vez que se cierran los canales de sodio,
y permanecen abiertos canales de potasio es que existe la repolarización temprana. Esa resbaladilla que tú ves ahí en la fase 1, esa puntita. Luego la meseta, la dinámica de la meseta se debe a que así como están saliendo iones potasio, están entrando iones calcio, ¿sí? Y esa dinámica de salida y entrada de iones es un tanto similar, porque vas a aprender que existe un proceso en el que es menor la entrada perdón, es menor la salida de potasio, ¿no? Y entra más calcio, que es a donde nosotros tenemos, ¿sabes a qué se debe esto? Cuando nosotros ya estimulamos el canal de dihidropiridina, acuérdate que el calcio intracelular aumenta, entonces ahí la meseta tiene como una subidita, ¿sí? Y eso se ve solo en el músculo cardíaco, y una vez que se cierran los canales de calcio, que duran aproximadamente 200 milisegundos, que a los maestros de fisiología, de fármaco y de todos lados les encanta preguntar esos 200 milisegundos, sabemos que en ese periodo es cuando se lleva a cabo el ciclo de puentes transversos. Y después de eso, se cierran los canales de calcio, inicia el lusitropismo, y en la célula lo que sigue, en la membrana celular, es que permanecen abiertos todavía los canales de potasio y viene la repolarización, que se vuelve hiperpolarización, y entonces se activan los canales de sodio-potasio ATPasa y vuelve al potencial de membrana en reposo, ¿no? Eso es importante que tú te lo aprendas, pero apréndelo razonadito, ¿sale? Después viene el ciclo de puentes transversos, que es lo que vemos aquí. Una vez que se despolariza el sarcolema, ingresa el calcio por los canales de calcio lento, estimula, en este caso, la adeniciclasa o adelatociclasa, la proteincinasa A, y esto participa en la apertura también de los canales de rianodina y calvestrina 2 y el fosfolambano para iniciar el proceso contráctil y la relajación, ¿no? Esto es a nivel de estímulos distintos, porque tienes que saber que hay otros estímulos que pueden generar contracción. Ahora, tenemos después de esto el ciclo cardíaco, ¿no? El ciclo cardíaco, ¿qué es? Es el conjunto de fenómenos cardíacos que se producen desde el comienzo de un latido cardíaco hasta el siguiente latido cardíaco. Eso es lo que se conoce como ciclo cardíaco. Cuando tú auscultas a tu paciente y escuchas loop, 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 sabes que en ese segundo que tú estás escuchando, ¿sí?, se generan fases de ciclo cardíaco, y son estas que estás viendo aquí, ¿vale? ¿Cuáles son? Son 5 fases que nos enseña aquí fisiología. La sístole auricular, que solo tiene un porcentaje de llenado ventricular de un 20%. Luego viene, aquí en este punto falta uno que nos maneja el Guyton, que llamamos llenado ventricular, que hay se le llama diatesis ventricular, y esta diatesis ventricular tiene un periodo de llenado rápido y un periodo de llenado lento, ¿cierto? En el rápido se llenan 2/3, en el lento se llena 1/3 nada más. Después viene la contracción ventricular, pero aquí es isovolumétrica, ¿sí? Es isovolumétrica, o sea, todavía no alcanzo a inyectar sangre. Reduzco el volumen cardíaco, y al reducir ese volumen cardíaco, todavía no lo reduzco tanto como para que se vuelva una bomba el corazón. Solamente reduzco el volumen cardíaco, ¿sale? Eso es a lo que le llamamos contracción ventricular isovolumétrica. Después viene el periodo de eyección, que es la sístole, y después de la sístole ventricular o la eyección ventricular viene la relajación ventricular isovolumétrica, es decir, ahora de la presión tan grande que se generó y que eso redujo las cavidades cardíacas y eso llevó a la eyección, ahora se vuelve a relajar, pero a un nivel que todavía no modifica los volúmenes, o sea, vuelve a regresar a sus dimensiones similares, pero todavía no se relaja tanto. Porque cuando llega la relajación o el lusitropismo completo del corazón, entonces sí, las presiones se modifican, ¿no? Porque acuérdate que la diferencia de presiones
por el tamaño de la cavidad del corazón, esa diferencia de presiones va a generar los cambios de presiones que de alguna manera generan la manera en que se va a mover la sangre en el corazón. Entonces, para entender esto, tienes que saber que en el ciclo cardíaco vamos a encontrar cambios de volumen y cambios de presión del corazón. ¿Sí? Es lo que tienes que ir imaginando. Ahora, ¿cuáles te tienes que acordar? Bueno, el llenado ventricular, contracción ventricular isovolumétrica, luego viene la eyección, que es por contracción completa de las fibras cardíacas, luego viene relajación ventricular y si te das cuenta tenemos entre la eyección, antes hay una contracción ventricular isovolumétrica y después hay una relajación ventricular isovolumétrica. ¿Viste? Entonces apréndetelo así para que no te me pierdas. Iniciamos con el llenado ventricular. Y básicamente el ciclo cardíaco, aunque sabes que hay un ciclo cardíaco auricular, lo estudiamos a la luz de lo que está pasando en el ventrículo. Entonces tienes un llenado ventricular. Ya que lo llenas, ¿qué haces? Vamos a contraerlo, pero isovolumétrico. Después eyectas, después relajas isovolumétrico y viene el llenado auricular pasivo, ¿no? En esta dinámica, si te das cuenta, solamente si tomamos este ejemplo, hay 2 periodos auriculares y 3 periodos ventriculares, ¿sale? Ahorita se los vamos a dibujar acá. Ahora, la duración del ciclo cardíaco se obtiene por fórmulas. Fisiología es mucha física. Y una de las fórmulas que no son difíciles de saber, pero que te pueden preguntar, es cuánto dura el ciclo cardíaco y cómo lo obtienes. Uno, entre la frecuencia cardíaca que tiene tu paciente, ¿no? Y eso es lo que tarda en segundos el ciclo cardíaco. ¿De acuerdo? Vamos a ver el siguiente. En este, mira. ¿Cuáles son qué es lo que tienes que aprender? Los volúmenes. Volúmenes de sangre, porque a veces no podemos aprendérnoslos, pero es sencillo, mira. Acuérdate, dijimos que en el ciclo cardíaco hay cambios físicos que que hacen ¿cómo se llama? El inotropismo y el lusitropismo. El inotropismo y el lusitropismo generan la contracción y la relajación de la fibra muscular. Y ellos van a generar los cambios de volumen. Y esos cambios de volumen hay que medirlos, porque finalmente en la práctica médica conocer esos volúmenes nos ayuda a interpretar la función de nuestro paciente. Y en la diatesis o llenado ventricular, el llenado rápido es de hasta un 80% y el llenado lento, sí, el llenado lento es de un 20%. ¿Qué te recomiendo que te aprendas? Los porcentajes, ¿sí? Porque finalmente los volúmenes van a variar un poco, aunque acuérdate que en términos fisiológicos nosotros estudiamos un paciente de 70 kilos con un volumen de aproximadamente 6 litros de sangre, ¿no? Y esto varía en las literaturas porque vamos a determinar que depende del peso, fisiológicamente depende del peso, pero sabes que en un paciente obeso esa regla no se cumple, ¿no? En un paciente que ha tenido una hemorragia, pues tampoco se cumple. Entonces esto va modificándose por eso y tienes que saber entender esas variables. Ahora mira, en la diatesis ventricular entonces, que es el llenado del ventrículo por relajación ventricular, ¿no? Aquí tenemos el ventrículo relajado y la aurícula se está contrayendo. Primero existe un llenado rápido por la diferencia de presiones entre la aurícula y el ventrículo. Cuando el ventrículo está relajado, su presión intracavitaria es menor y en la aurícula es mayor. Entonces esto hace que exista un llenado rápido de hasta un 80% del ventrículo. Y después existe una contracción auricular que solo da el 20%. En términos de mililitros, en el llenado rápido hay 96 mililitros que se llenan y en el llenado lento 24 mililitros. Pero quiero que sepas que en términos fisiológicos tú tienes que saber que cuando existe esta diatesis ventricular ya existe una pequeña cantidad de sangre en el corazón.
del ciclo cardíaco anterior. A eso se le llama volumen telediastólico. Tele significa lejos. Diástole es el proceso de relajación, ¿no? Entonces, al final de la relajación, perdón, es el telesistólico. Al final de la sístole, después de una eyección anterior, en el corazón queda una pequeña cantidad de sangre. ¿Cuánto? Aproximadamente 40 o 50 mililitros. A eso le vamos a sumar en la diatesis ventricular 96 mililitros y después los 24 mililitros que siguen, ¿sí? Y ese es un cambio en la diatesis ventricular. Quiero que te quede claro que ese es un cambio de volumen sanguíneo. En el llenado ventricular, obviamente, si estás llenando de sangre, estás modificando el volumen de líquido que estás ingresando en el ventrículo. Después viene una contracción isovolumétrica. En la contracción isovolumétrica hay un aumento de la presión ventricular, ¿sí? Este aumento de la presión ventricular genera que se modifiquen las presiones. El volumen sigue siendo exactamente el mismo. Es como cuando tú agarras una botella de litro y la presionas, el agua va a subir, ¿no? Porque estás modificando la presión en la botella, ¿de acuerdo? Pero es una contracción isovolumétrica, todavía no vas a causar una eyección. Y justo en este punto es cuando se va a escuchar el cierre de la válvula AV o de las válvulas AV, ¿sí? Entonces, en este punto, también tienes que saber que se abren las valvas, las que están en los vasos, ¿no? Si cierra la AV, vas a aperturar después la de los vasos. Y este proceso dinámico lo podemos estudiar así por pasitos y en el ciclo cardíaco sabes que todo es más rápido que eso, ¿no? Después de este periodo de contracción isovolumétrica, que es un aumento de presión ventricular, viene un periodo de eyección. O sea, aumenta la presión más, mucho más, o sea, se contrae más el cardiomiocito y ahora sí la sangre sale por el tronco pulmonar y sale también por la aurícula, ¿sí? Y este es un cambio ahora sí de volumen sanguíneo porque la sangre está saliendo finalmente de los vasos, ¿no? Vamos a ver aquí. Sale de los vasos y ahora una vez que sale de los vasos, lo que sigue es que en esta hay un periodo de que en la eyección sale un 70%, ¿sí? Ese es el porcentaje normal de eyección. 2/3 salen, aproximadamente son 50 mililitros, ¿de acuerdo? Y viene el periodo de relajación isovolumétrica, que esta es una disminución de la presión ventricular y un aumento de la presión vascular, porque estoy relajando el ventrículo como tal, pero estoy enviando sangre hacia los vasos sanguíneos y se genera un aumento de presión. Y aquí se cierran las válvulas semilunares y se abren las válvulas AV con un periodo de retraso de milisegundos, ¿no? Y luego viene el llenado ventricular de nuevo y seguimos el ciclo, ¿no? En la diapositiva anterior, nada más acuérdate que antes de la diatesis estaba la contracción auricular y después de la relajación isovolumétrica viene la contracción auricular. Esto es lo que tienes que entender, esta dinámica de mover volúmenes y de aumentar o disminuir presiones, ¿sí? ¿Cómo aumentas o disminuyes presiones? Pues contrayendo o relajando el corazón. ¿Cómo modificas los volúmenes? Pues con los llenados ventriculares o la eyección, ¿sí? Vamos a ver por acá. ¿Qué tienes que saberte sí o sí? Los volúmenes ventriculares. Volumen tele al final de... Hola, doctor, qué gusto verlo. El volumen telediastólico. Tele significa lejos. O sea, al final de la diástole vas a tener el mayor volumen que puede existir. Porque acuérdate que tienes el residuo del ciclo anterior y ahora lo llenaste, ¿no? Llenaste el corazón y eso da un volumen telediastólico de 110 a 120 milímetros. Después viene el periodo sistólico, ese tienes que saber que aproximadamente es el que calculamos en un ecocardiograma, que mides el volumen de eyección para valorar la anatomía adecuada de las valvas, que en los pacientes con estenosis esto se modifica.
y tu paciente tiene ahora sí una insuficiencia cardíaca, ¿no? Cuando no puede inyectar estos 70 mililitros y manda un poquito menos, 60 mililitros, 30 mililitros, el paciente ya empieza a tener disnea, ¿no? La dificultad respiratoria. Creo que el volumen sistólico más pequeñito que vi en una paciente que llegó bastante delicada allí a donde yo trabajo era de 30 o 20. Una cosa así que cuando yo leí dije, no puede ser. Que cuando tú entiendes la fisiología y dices, es verdad que puede vivir uno con 20 mililitros inyectados en cada ciclo cardíaco, imagínate. Es casi imposible, es incompatible con la vida. Cuando yo vi a esa señora viva, de verdad que me asusté, ¿no? Es como cuando a ti te ven jovencito y dices, ay, ¿a poco usted ya es doctor? ¿Y a poco usted puede estar viva con esa fracción de eyección, no? Me pareció bastante eh, increíble, ¿no? La capacidad que tiene el cuerpo de adaptarse en ese caso. Entonces, lo normal son 70 mililitros, ¿sale? 70 mililitros, que en porcentaje, el porcentaje, acuérdate que aquí tiene que ser un 70%, ¿no? Que aquí lo damos en dos tiempos, mira. En la contracción o eyección ventricular, primero salen rápido, 2/3, que son 50 mililitros, y después 30 mililitros más, y ahí nos da los 70 mililitros que vemos del volumen sistólico, ¿no? Y el volumen telesistólico, tele es al final, sístole la contracción, o sea, el volumen de sangre que queda en los ventrículos al final de una contracción es aproximadamente 40 o 50 mililitros, ¿vale? Y en esto te hago un recordatorio para ir calculando el ciclo cardíaco. Si tengo una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, el gasto cardíaco sería esos 60 latidos por minuto multiplicando por el volumen que yo estoy generando. Hago, hago circular 4,200 mililitros de sangre por minuto, ¿sí? Eso es lo que se bombea y a eso se le llama gasto cardíaco, ¿de acuerdo? Y luego tenemos esta fórmula, esta gráfica, que esa sí te la voy a enseñar por acá. Se ve difícil, pero la verdad que cuando la estudias y la entiendes, es, es un, este, un agasajo entenderla, porque te va a quedar mucho más claro. Vamos a ver, crear nuevo. Fíjate en esta, vamos a ver acá, te lo voy a ir rayando acá. Fíjate, ¿qué tienes que entender de entrada con este gráfico? Lo primero que tienes que entender que aquí está graficado, porque acuérdate que en medicina, una vez que entiendes todo, todo lo queremos graficar. De todo queremos tener gráficos, ¿no? Para entender. Muchas veces el médico todo lo hace de una manera cuadrada, aunque nosotros manejemos el cuerpo, que no es nada cuadrado, a veces para entenderlo queremos hacerlo de esta forma. Ahora mira esto. Fíjate en este esquema. Debes acordarte que hay cambios de presión, hay cambios de volumen y obviamente hay cambios eléctricos. Ya hablamos del potencial de acción. Eso es lo que nos va a dar el electrocardiograma. Ya hablamos de los cambios ventriculares, ¿no? Que durante el ciclo cardíaco te dije que se modifican presiones y se modifican volúmenes. Pues esto es lo que graficas. Eso es lo que graficamos en esta gráfica, en este gráfico del ciclo cardíaco, ¿no? Vemos cómo al ir modificando la presión durante los tiempos del ciclo cardíaco, mira, ¿sí? Ahí están todos los tiempos que platicamos ahorita. Hay cambios de presión que nos ayudan a entender esto. Por ejemplo, mira, vamos a empezar acá en llenado rápido. Fíjate cómo aquí cae la presión. Está cayendo la presión aquí. A ver, vamos a ponerlo más.
Aquí disminuye la presión, ¿sí? En la aurícula, y al disminuir la presión, obviamente, eso se debe a que la presión en el ventrículo está aumentada y eso lleva precisamente a llenar el ventrículo. Dijimos que en el primer tercio se hace el llenado rápido, ¿sí? Después hay otro llenado más en el segundo tercio y finalizamos. Todo esto, ¿sí? Llenado rápido. Diástasis se refiere a un periodo en el que no hay contracción aparentemente y luego se contrae la aurícula. Son 3 tiempos, pero finalmente lo que modificas es el volumen de sangre que está llegando al ventrículo. En ese momento la presión, si te das cuenta acá, la presión permanece igual. En el momento en que yo estoy modificando el volumen. Después, sí, estas ondas también son importantes, las ondas A, C y B vasculares, pero eso requiere un poco más de tiempo para que yo te lo explique. Voy a tratar de explicártelo ahorita lo más rápido. Después la aurícula aumenta sus presiones, ¿no? Y cuando la aurícula aumenta sus presiones, o sea, se aumenta la presión más bien en las válvulas, si aumento la presión, eso me va a llevar a eyección, sacar volumen. Y aquí es el periodo de eyección, ¿no? Justo este periodo donde tú ves que baja la gráfica de los volúmenes es porque estoy aumentando la presión y estoy eyectando la sangre. Y eso es lo que finalmente tienes que entender. Si entiendes esta parte de que cuando modificas presiones vas a tener cambios de volumen y eso te va a llevar a cambios eléctricos, comprendes mucho mejor el ciclo cardíaco, ¿no? Yo tenía otro material, pero lo usamos más tiempo. Es probable que mañana vuelva a explicárselos de una manera paso por paso para que les quede más fácil. Ahorita quiero darles una introducción mínima al electrocardiograma, ¿no? Vamos a borrar aquí. Vamos a usar acá. Vean acá. Pero voy a salir de aquí. Vamos a ver un poquito de la actividad cardíaca del corazón. Miren, de entrada tienes que saber, primero te voy a enseñar ondas y luego te voy a enseñar el tema de las derivadas, ¿no? Primero vamos con las ondas. Facilito. Fíjate. Me acuerdo que un maestro me decía que el electrocardiograma era como la letra del corazón. Ninguno va a ser igual. O sea, cada corazón va a graficarse distinto. Pero en términos generales encontramos que así como vemos los potenciales de acción, encontramos una forma de medir vectores de cómo está funcionando eléctricamente el corazón. Y entonces vimos esto. Si poníamos los electrodos, se hacía esta onda, luego se hacían estas rayitas, luego se hacía esto y listo. Y como todo médico quiere ponerle nombre a todo, descubrimos lo siguiente, mira, ¿qué necesitas para entender electro? Número uno, que existen cambios de cargas, existen cambios eléctricos, que esto ya sabemos que son los potenciales de acción, y que esta te va a dar dinámicas de eh, repolarizaciones, bueno, primero de despolarizaciones, ¿no? Despolarizaciones y te va a dar cambios de repolarización.
Si entiendes esto, ya la llevas ganado. Cuando tú veas una línea que se pierde de esto, mira, vamos a pintártelo aquí, de esta línea isoeléctrica. Aquí, bebé, aquí está, mira. Si sale para arriba o para abajo de aquí, ¿qué entiendes? Que o es una despolarización o es una repolarización. ¿Hasta ahí van bien? Sí, doctora. Perfecto. Pongan atención, aquí en segundos te voy a enseñar este asunto que a veces parece complicado, pero es más fácil si entiendes esta parte. Lo siguiente que tienes que entender es que hay cambios de volumen. ¿Sí? Hay cambios de volumen en esto. Y esos cambios de volumen, ¿no? Son periodos de mecánicos, cambios mecánicos. Mecánicos, vamos a ponerle aquí fácil. Y esto obviamente es la diástole, que es de descanso, ¿no? Diástole es de descanso, esto significa reposo, que es parte del lusitropismo, ¿sí? Y que existe el otro cambio mecánico, es la sístole, ¿sí? Sístole. La sístole es la contracción o el trabajo que hace el corazón. Ahora mira, cambios mecánicos. ¿Y cómo entendemos aquí? Estos cambios mecánicos no incluyen, no van a hacer cambios eléctricos para nada. Un cambio mecánico, si es mecánico, la pregunta es, ¿yo voy a ver algún cambio eléctrico, alguna modificación eléctrica que salga de la línea isoeléctrica? La respuesta es que no. Veo cambios en la línea. Como en la anterior, la respuesta es que no. Entonces eso significa lo siguiente. Acuérdate que te dije que si sale de la línea, es eléctrico, ¿no? Si sale de esa línea azul. Es decir, ahí te va una pregunta. Vamos a ponerle ahora nombre para terminar esto. Fíjate bien. ¿Qué ondas nos enseñaron? ¿Cómo suena eso? Nos enseñaron que existe una onda P, un complejo QRS y una onda T. De ahí todos son, pueden ser segmentos o pueden ser, ¿cómo se llama? Segmento o intervalos, ¿no? Ahora mira, si es isoeléctrico y va hacia arriba o va hacia abajo, dijimos que son repolarizaciones o despolarizaciones. Mira esto. Fíjate esto y va respondiendo para ti también. Voy en la línea isoeléctrica aquí y esta onda P sale de la línea isoeléctrica, ¿cierto? Entonces, ¿qué crees que sea? ¿Un cambio mecánico o un cambio eléctrico? Obviamente es eléctrico, está saliendo de la línea azul. Es lo normal, ¿no? Entonces, la onda P es un cambio eléctrico. ¿De quién? Ah, de la aurícula, mira. ¿Y qué hace? ¿Se despolariza o se repolariza? Aquí sabemos que se despolariza. ¿Sí? O sea, voy a iniciar el ciclo cardíaco. Después, ¿qué viene? ¿Qué onda viene? Aquí viene un complejo de 3 ondas, mira. Una hacia abajo y vuelve al isoeléctrico. Luego hay otra que sobresale también del trazo isoeléctrico y hay otra más.
¿sí? Este es S. S, R y la Q. Y la Q. Ese complejo QRS representa también un cambio eléctrico, ¿cierto? Está moviéndose de la línea azul. QR. Entonces, es un cambio eléctrico. ¿Y aquí de quién es? Ah, mira, este como es muy grandote, o sea, es tan grandote porque esto representa un cambio eléctrico en el ventrículo. ¿Y esto qué es? También es despolarización. Tienes que acordarte un principio. Si se despolariza un tejido, se tiene que repolarizar. Acuérdate que en potencial de acción vimos que la dinámica es despolarización, repolarización, hiperpolarización, repolarización de membrana, el potencial de membrana. Y la última onda que nos queda, la última, es esta, miren. Y sale. Entonces esta es la onda que llamamos T. Y esta es el único cambio eléctrico que en el trazo electrocardiográfico es una repolarización. ¿Y qué onda? ¿Qué pasa con con la otra repolarización? Ah, se escondió en este complejo grandote. ¿Vale? Ahí quedó escondida. ¿Y de quién es? Del ventrículo. Entonces, ¿cuál se me quedó? Hola, doctora. ¿Cuál se me escondió en el complejo QRS? Pues acá quedó escondida en esta parte. Si tengo despolarización o tiene que venir una repolarización, entonces acá se quedó escondida la repolarización de la aurícula. ¿Por qué no se ve? Ay, porque es como cuando tú vas a ver al cine y enfrente de ti se pone un gordito, nadie te va a ver. Entonces aquí estaría la repolarización de la aurícula, pero como el músculo es tan chiquito y es mayor el del ventrículo, no se ve. Estos son cambios eléctricos. Ahora en las líneas, vamos a quitar acá. Con esto voy a terminar. Fíjate bien esta parte. En estos intervalos o segmentos, este principalmente, en este de aquí, nos muestran cambios mecánicos. ¿Sí? Cambios mecánicos. Específicamente, después de una despolarización, ¿qué viene? La contracción. Entonces, este primero, que es el PR, nos representa la contracción. ¿De quién? De la aurícula. ¿Sí? De la aurícula. Obviamente, ahora todo esto que tú estás viendo, el PR más la P, te presenta la dinámica de aurícula. O sea, tú estás viendo la suma de los potenciales de acción de todos los cardiomiocitos y células marcapasos de la aurícula. También, obviamente, esto se toma como el tiempo en el que hay un retraso auriculoventricular. También eso lo vamos a ver más adelante. Y el ST, que se llama ST, es después de una despolarización del ventrículo que viene, contracción del ventrículo. ¿Sí? Y esta contracción del ventrículo es donde nosotros estudiamos que si hay supra o infradesniveles que no tienen que existir, o sea, no se debe
generar una modificación eléctrica durante un periodo de contracción, no debe haber ni despolarización ni repolarizaciones mientras estoy teniendo una contracción, ¿sí? En este periodo del ST es donde valoramos los síndromes coronarios agudos, por ejemplo, donde valoramos pericarditis, ¿sí? Entonces esto es contracción, un cambio mecánico, viene la repolarización y otra vez inicia el ciclo cardíaco. De entrada, entiende esta parte, ¿vale? Que hay cambios eléctricos, si hay despolarización, tiene que haber una repolarización, ¿sí? O sea, la dinámica en el electro siempre es despolarizo, contraigo, repolarizo, relajo, ¿sí? Esa es la dinámica que tú te tienes que saber para entender mucho mejor el electro. Ahora esta última parte y con esto, ahora sí termino y me voy de ustedes. Esta dinámica, todo esto, ¿sí? El complejo Q, R, S, el segmento ST y la onda P es la dinámica ventricular. Es todos los potenciales de acción, el lucitropismo y cronotropismo del corazón, ¿no? Queda, aquí vamos a dejar la clase. Hoy es martes, mañana seguimos con esto. ¿Vale? Nos vemos, muchachos. Cuídense.